4:25 de la tarde. Mire, desde Fedegan ha reportado afectaciones por 13.000 millones de pesos debido a complicaciones para el ganado por el fenómeno del Niño, sequías que se vienen registrando en algunas regiones del país, entre otras afectaciones. Nos conectamos a esta hora con Óscar Cubillos, él es el director de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegan. Director, bienvenido. Hola Luisa, un saludo para todos. Mire, hablemos de estos 13.000 millones de pesos en pérdidas para el sector de la ganadería. ¿Desde hace cuánto se registran y por qué razones? Bueno Luisa, hay que diferenciar porque en las regiones del país están ocurriendo fenómenos diferentes. En la Orinoquía, específicamente Arauca y Casanare, hace unas semanas se registró todo el tema de inundaciones y desbordamiento de ríos que ocasionó unas pérdidas fuertes en el sector, y no solamente en el sector ganadero, otros sectores agropecuarios también. Eso es un hecho muy puntual para lo que han sido las últimas 2 semanas. Pero, por ejemplo, en la costa Caribe, desde más o menos fines de marzo, inicios de abril, empezó una temporada seca extendida que puede asociarse en algunos casos, sí, al fenómeno del Niño, y que pues viene acumulando desde abril, mayo, junio, más de 3 meses, también pérdidas en la producción de forrajes, en la producción de pastos, que al fin y al cabo se traducen en menor productividad de los animales y en muerte de los animales o desplazamiento de los bovinos a otras regiones en donde pueda haber alimento. Misma situación que ha venido ocurriendo en las últimas 2 semanas en Arauca y Casanare, pero con un fenómeno diferente que es el exceso de lluvias. Claro, ¿cómo atender esto? Mientras en unas regiones ustedes tienen complicaciones para el ganado por lluvias, en otras es por un tema de sequías y por altas temperaturas. Desde Fedegan, ¿cómo hacen para revisar estos dos panoramas que se convierten en una crisis que atender en ambos sentidos? Claro, y precisamente todas las advertencias que se habían hecho por las autoridades ambientales y de AMNOA determinaban que el panorama en las regiones iba a ser diferente, porque al fin y al cabo en Colombia tenemos un sistema bimodal de clima, ¿sí? Cuando en los llanos orientales de Orinoquía está lloviendo, en las otras regiones puede tenerse un clima seco. Y eso un poco se advertía desde las autoridades ambientales. Ahora, la atención al fin y al cabo termina siendo una que es institucional, que debe de ser institucional. Todo el tema de atención desde los entes territoriales, específicamente departamentos, y desde el gobierno nacional. Ahora, el tema es que esa respuesta desde pues, la institución pública nacional todavía está muy pendiente, no ha ocurrido lo suficiente, ni siquiera en la preparación. Por supuesto, hubo advertencia de la ocurrencia de fenómenos, pero en lo que ya es la mitigación han habido pues pocas situaciones. Desde Fedegan seguimos haciendo los mismos llamados en lo que corresponde al sector primario, en la administración del recurso hídrico, en el cuidado de las fuentes hídricas, en el almacenamiento de enolajes y alimento, ¿cierto? Pero aquí ya pasamos, por ejemplo, en el caso de Arauca y Casanare, a una situación que tiene que ser correctiva y que en definitiva necesita políticas nacionales, políticas públicas y recursos para poder mitigar esta situación. Mire, tenemos las siguientes cifras: bovinos muertos 3.104 y animales desplazados 266.000. ¿Cuál es el riesgo de esto? Los animales, ahí lo tenemos en pantalla, creo que usted también lo está viendo. Correcto. Tierras afectadas, 1 millón de hectáreas afectadas que se usan para la producción ganadera de nuestro país. ¿Cómo recuperarse de estas cifras? ¿Y cuál es el impacto, por ejemplo, del desplazamiento de más de 266.000 reses? Claro, el tema de ese millón de hectáreas pues, que se está determinando es en esas dos grandes zonas afectadas. En Arauca y Casanare, que desafortunadamente la inundación no mide territorio y va avanzando, ¿cierto? Realmente las imágenes al verlo de manera directa son impresionantes. Y en la costa Caribe, un tema que viene acumulando sequía y daño en tierras mes tras mes por cuenta del exagerado verano que se está teniendo, ¿sí? Por fortuna, fíjate Luisa, los animales muertos es una cifra realmente baja
dada la proporcionalidad de los eventos, y los 266.000 animales pues terminan desplazándose a zonas más altas en el caso de inundaciones o a zonas en donde haya mejor forraje, mejor alimento en el caso de las sequías. Por supuesto, aquí también se genera una situación que termina trasladándose en la cadena de valor y que también puede impactar al consumidor, que es el tema de precios. Recordemos, por ejemplo, Arauca, Casanare y los Llanos Orientales son abastecedores en más del 60% del mercado de Bogotá, que es el mercado más grande de Colombia en consumo de carne. Entonces aquí es importante que pues, el productor que al fin y al cabo está viviendo la situación siga haciendo su esfuerzo de poder trasladar los animales. Comparado con otros fenómenos, fíjate que estos 3.100 animales son pocos frente a los 16.000 que murieron en el fenómeno del Niño del 24, por ejemplo. Aquí el ganadero tiene unos aprendizajes importantes, pero sin duda le daría muchísimo la mano el poder articularse con políticas nacionales que le den una mano en tema crediticio, en tema de acceso de maquinaria, en tema de créditos blandos, en tema de poder tener alimento para los animales, como también ha ocurrido con fenómenos anteriores en donde Minagricultura con Fedegan se ha articulado para proporcionar algún tipo de alimentación a los animales. Mire, director, también preguntarle por esto cómo impacta la oferta de carne y de leche en nuestro país. Sin duda hay una afectación, eso no se puede desconocer. Ahora, esto hay que unirlo con otros factores que estaban haciendo que tanto el precio de la carne de res como el precio de la leche fueran los dos productos de la canasta familiar que tuvieran las mayores variaciones en su precio final al consumidor en 2026. Sin duda habrá unas presiones alcistas en determinados mercados. El de Bogotá puede tener alguna presión alcista por el abastecimiento que tiene desde Casanare y Arauca. En la costa Caribe, que hay un gran movimiento de subastas y ferias, sin duda se siente esa presión también un poco alcista, pero también hay que evitar la especulación, que se suba más el precio de lo que podría subirse por ese ajuste en la oferta y que empiece a especularse, pues no tiene razón de ser. Y ese llamado también hay que hacerlo a las autoridades para que vigilen que los precios no tengan una incidencia al alza exagerada o especulativa por cuenta o bajo la excusa de estos fenómenos. Claro, ¿en cuánto debería estar un kilo de carne en nuestro país, por ejemplo? Bueno, eso es muy relativo, Luisa, porque hay muchos cortes de carne Claro. y hay muchas regiones, sí, ahí hay un relativismo, pero el precio de la carne, el IPC de carne en 2026 de enero al corte 30 de junio ha subido 7,9%, es el que más ha subido frente a la carne de cerdo, a la carne de pollo o el precio de los huevos. Por diferentes razones, ajuste en los costos, ajuste en los costos por salario mínimo, mayor consumo de carne que se venía trayendo por ese incremento también en el salario mínimo, diferentes razones, pero con ese ajuste de precio que se había tenido al alza, el consumo estaba un poco ya desacelerándose desde mayo y que sin duda con una presión inflacionaria que podría poner más estos fenómenos climáticos que se indica septiembre y octubre serían los meses más críticos, ahí habría una bandera roja supremamente grande para el tema de impulso al sector en toda la cadena de valor desde el consumo. ¿Qué se puede hacer de aquí a septiembre u octubre que se esperen esos picos del fenómeno climático? Todavía seguimos insistiendo, por lo menos desde el eslabón primario, desde nuestro eslabón, que se siga haciendo el almacenaje que se pueda de enolajes, de alimento, la buena administración del recurso hídrico. Seguimos insistiendo en el uso de los sistemas silvopastoriles, que para estos fenómenos climáticos de verano terminan siendo una muy buena fuente de alimentación, porque estos sistemas resisten de manera importante todo el tema de sequías. Por supuesto, la buena administración del agua, de los pozos profundos, de los agüeyes, porque nosotros tenemos como Colombia una gran oferta
de agua, pero en las épocas de verano no debería ser así, pues pasamos penas pensando en dónde está el agua por la mala administración a pesar de tener una fuente hídrica importante. Miremos los países, por ejemplo, que tienen estaciones. En época de verano hoy día, de junio a septiembre, a pesar de tener veranos fuertes como en Europa, como en Estados Unidos, siguen habiendo pasturas y cultivos agrícolas porque tienen tecnología, goteo por agua, sistemas de riego. Aquí tenemos también deficiencia en distritos de riego y en tecnología. Y entonces lo que se requiere es de parte del eslabón primario seguir haciendo su tarea de almacenamiento, buena administración del recurso, pero también unas políticas funcionales desde lo público y macroeconómicas en mayores distritos de riego para poder superar estas crisis de manera más inmediata o con menores impactos en el futuro. Mire, director, y también preguntarle sobre precisamente esas fuentes hídricas. ¿En cuáles regiones les preocupa particularmente que las fuentes hídricas que usan para el abastecimiento y para la hidratación del ganado termine con mayor afectación entre septiembre y octubre? Y es más, que ya estén registrando afectación hoy. Claro, acá como las autoridades ambientales lo han dicho, el país se va a comportar de manera diferente o ya se está comportando de manera diferente. La Orinoquía va a tener un comportamiento lluvioso, también posiblemente de exceso de aguas, y las zonas más afectadas por el tema de Niño, sin duda serían, como también ya está ocurriendo, Costa Caribe y región andina, ¿sí? Entonces, todo lo que pueda tenerse de mejor almacenamiento y mejor administración del recurso en la región Caribe, que es deficitaria desafortunadamente en distritos de riego, pues debería tener toda esa preparación por cuenta pues del productor, porque al fin y al cabo de aquí a septiembre no va a haber ninguna ayuda pública o ninguna construcción de un distrito de riego. Pero en el mediano y largo plazo, la costa Caribe debería tener más distritos de riego con el ánimo de poder precisamente sobrellevar estos eventos, pues de aquí al futuro en la medida que se puedan construir más de esta infraestructura. Claro, pues director, eso se va a seguir complicando con el paso de los meses. Usted dice, una de las recomendaciones es abastecimiento, guardar agua, tratar de proteger lo más posible el ganado. Eh, pero si se pudieran tomar decisiones en articulación con autoridades y con mandatarios, con el gobierno nacional, ¿cuáles serían? Pues a ver, precisamente nosotros en la comunicación con Federación Colombiana de Ganaderos pedimos al gobierno, sabiendo que hay una transición también en estas épocas de dos gobiernos, que ni siquiera esté regalando recursos, sino que por lo menos tenga unas políticas de financiamiento muchísimo más baratas, ¿sí? Unas tasas de interés más sujetas a la realidad que se está viviendo, ¿cierto? Y que permita el financiamiento también poder tener o también tener unas líneas de crédito adicionales. Aquí también sería muy útil poder tener un financiamiento en tecnología, precisamente para poder llevar estas crisis en técnicas o en mini distritos de riego o también financiamiento a los entes territoriales a nivel municipal para que puedan hacer algún tipo de escalonamiento en la administración del recurso. Pero estamos pidiendo es, denos elementos, señor gobierno, un poco más flexibles para sobrellevar la situación. Por supuesto, todo lo que pueda hacerse también dentro de la urgencia, la administración de los recursos de la unidad de gestión de riesgos que permitan salir de la situación serían bienvenidos, serían muy útiles. Pero lo que estamos diciendo es denos herramientas más flexibles para poder sobrellevar la crisis. Por último, director, ¿cree usted que pudieron prepararse mejor para el fenómeno del niño? Es una pregunta, Luisa, de pronto de un poco relativa porque pues la preparación está, se hacen las advertencias, se hace la asistencia técnica y sin duda en un país que tiene déficit de recursos,
y sobre todo para el sector agropecuario, todo lo que pueda haber adicional siempre permitiría mejor preparación. Si tuviera la institucionalidad del Ministerio de Agricultura, podría tener más recursos para atender estas situaciones, para asistencia técnica en este tipo de situaciones, o el mismo Ministerio del Medio Ambiente, o las corporaciones autónomas regionales, poderle dedicar más foco a este asunto climatológico que con el paso del tiempo va a ser cada vez más crítico. Nosotros venimos monitoreando este tema desde el año 2008, 2009, con mayor profundidad, y efectivamente cada vez es más crítico y cada vez es menos predecible. Antes uno sabía que las estaciones estaban en tales meses, ahora no. Ahora es más, cada vez es más difícil predecir. Entonces, en un país escaso de recursos, lo que se pueda tener adicionalmente, y que ojalá la institucionalidad esté muy juiciosa en sus focos de trabajo, por supuesto podría haber cada vez una mejor preparación. Pues director, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Esperamos que no sea mucho mayor la afectación que se registre durante los próximos meses y que se pueda garantizar el suministro de carne y de leche en nuestro país. Un saludo, Luisa. Saludos para todos. Gracias.